Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Adelante, Silvia. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir, sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antes, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Safote, Pión, Zenón, Don, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Bueno, hoy nos toca la letra U, una letra complicada. Igual me quedé con la apertura. Hace mucho que no hablamos de la apertura, Mariana. ¿Viste que Silvio Soldán, cuando termina, dice, adelante Silvia? En un momento, Silvio llama a Silvia. La pregunta es, ¿hubo una conductora llamada Silvia así, decís vos? Yo me acuerdo que había una rubia, pero debe ser Silvia, claro. Pero Silvio llamando a Silvia, aparte que en un programa los conductores sean Silvio y Silvia, es genial, es genial. Bueno, la letra U es una letra complicada, les decía, porque no hay muchos pensadores. Vamos a hablar de uno nada más, que es Miguel de Unamuno. ¿Por qué lo elegimos? Además de que porque de los famosos, digamos, filósofos es de los pocos, digo, que figura en los listados de filosofía, pero además obviamente no es parte, no conforma, si quieren, el mainstream, ¿no?, de los filósofos occidentales europeos. La filosofía española no necesariamente está, digamos, inscripta en lo que es la tradición europea a partir de la cual se hace filosofía occidental, ¿no? Es el problema con la cultura española en general, ni hablar la portuguesa, pero además siempre en el siglo XX, XIX y XX la tradición filosófica española estuvo muy ligada a la religión. Bueno, España es un país fuertemente, de una gran raigambre religiosa, fuertemente católica, y entonces para, digamos, tiempos donde la tradición filosófica fue fuertemente positivista, todo lo que venía de parte de la religión era mal visto. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos de Eugenio Trías, por ejemplo, que es un autor español que volvía con el tema religioso en la segunda mitad del siglo XX? Y con Unamuno pasa lo mismo, pero en su momento. Unamuno nace en 1864 y muere en 1936, o sea, vive y hace filosofía básicamente en la primera mitad del siglo XX, donde el positivismo tenía una fuerza, digamos, mucho más, si quieren, demarcativa de lo que va a ser después a lo largo del siglo XX, o en todo caso también el pensamiento religioso estaba como atenazado por distintos tipos de enemigos, por decirlo entre comillas, ¿no? El positivismo, el pensamiento marxista. Entonces era difícil darle bolilla. Se estudiaba sobre todo estos autores, sobre todo acá en la Argentina, en las universidades obviamente católicas, y muy poca bolilla se le da al día de hoy en lo que son las universidades públicas seculares, ¿no? Sin embargo, es muy interesante rescatar la figura de Unamuno porque piensa uno de los temas claves, que es el tema de la muerte, el tema de la angustia, el tema religioso. Ese trípode está muy presente en la obra de Unamuno, lo religioso, la angustia y la muerte, ¿no? El trío Los Panchos. Los tres juntos van para todos lados, y bueno, y uno es como que no puede no darle un lugar en algún momento. En Unamuno es clave, sobre todo si alguno se le anima. Yo los invito a leer a un pensador católico, hasta me animo a decirles ultracatólico, con el horror que eso provoca. Sáquenle ultra igual, no, es demasiado, pero un pensador católico que tiene una literatura exquisita y que hace un planteo, como Kierkegaard, por ejemplo. Para mí es como va en paralelo a Kierkegaard. Hace un planteo acerca de los temas capitales filosóficos, como los que acabo de nombrar, sobre todo el tema de la muerte y su relación con la angustia, que aún a través del lenguaje religioso no deja de ser muy sustancioso para un desarrollo filosófico de la temática. O sea, nos ayuda a pensar la muerte
Y entonces después uno, esto me pasa a mí, yo lo quiero compartir con ustedes, yo cuando tengo acceso a este tipo de pensamientos donde lo religioso juega un papel dogmático, trato como de borrarlo, como de dejarlo, ponerlo entre paréntesis, en epogé, decían los griegos, o sea, en estado de suspensión, y quedarme con el planteo filosófico. O sea, uno puede analíticamente no creer, entre comillas, en lo que Unamuno cree para entender por dónde va el planteo, porque el planteo a mí me parece brillante, un poco ingenuo si quieren, pero bueno, con la vejez cada vez estoy valorando más la ingenuidad como un valor, ¿no? Entonces, el planteo de Unamuno, ¿cuál es? Unamuno lo que dice es, hay una contradicción fundamental entre la racionalidad y la voluntad en el ser humano, entre lo que pensamos y lo que queremos, entre lo que pensamos y lo que deseamos. Hay una contradicción latente, permanente, porque nuestra razón, digamos, nos indica la necesaria finitud de la existencia. O sea, la lógica racional, pensándonos, nos damos cuenta y sabemos que nos vamos a morir. Nuestra racionalidad necesariamente llega a la conclusión, por donde quieran, científicamente, argumentativamente, que el ser humano es finito. Pero nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro querer, se niega. Sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos. Y ese no querer hace que intentemos denodadamente y exijamos a la razón que encuentre los mecanismos para no morirnos, pero no la encuentra, porque la razón exactamente está parada en el lugar contrario. O sea, hay una paradoja, que es que al mismo tiempo somos pensar y querer, que al mismo tiempo somos razón y voluntad, pero es como dos caballos que tiran para lugares opuestos. La irresolubilidad, la dije bien, ¿no? Sí, la irresolubilidad de esta paradoja, angustia. Necesariamente hay una angustia primaria a la que llegamos porque, digamos, la tensión se genera en la medida en que sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos. Y ahí, dice Unamuno, irrumpe entonces lo religioso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el no querer morirse? Si justamente la racionalidad nos indica que nacemos para morir y que todo lo que nace muere, y que analizamos el cuerpo humano y entendemos que lógicamente el camino natural de lo viviente es la muerte, ¿por qué sin embargo nos resistimos a ella? Es una locura, es como querer ver una película que no termina nunca. Es como entrar a una cancha de fútbol y decir, bueno, que el partido no termine más. O sea, sabemos que todo es finito, lo sabemos, el saber se supone que estructura lo que somos, ¿o no? Y sin embargo hay algo en nosotros que no podemos explicar, esta es la clave, no podemos explicar, que sin embargo nos incita a no querer morir, a que la muerte sea un problema, a que la rechacemos. ¿De dónde sale ese instinto por no querer morir si toda la lógica de la que somos parte indica lo contrario? Y ahí, ¿de dónde sale? Y bueno, sale de algo superior, dice Unamuno, que le encuentra una vuelta al problema de siempre. ¿De dónde sale? De Dios. Pero ¿de dónde sacaste a Dios? Le puede preguntar uno a Unamuno, siendo que la razón indica que no existiría algo así porque todo es finito, todo es imperfecto, etcétera, etcétera. Y Unamuno tira una idea muy polémica, que obviamente para los que somos más racionalistas nos hace ruido, pero dice, hay Dios porque hay hambre de Él. Famosa frase. ¿Qué significa que haya hambre? Significa que hay un deseo, hay unas ganas, hay una necesidad de que haya una esperanza. Pero esa necesidad está de algún modo implícita en lo que somos. Y esto es lo que Unamuno se da cuenta. Por eso para Unamuno el cristianismo ha sido tan exitoso, porque explicó
y logró socializar e internalizar el deseo más importante del ser humano, que es la resurrección. O sea, el cristianismo ha logrado, digamos, su éxito. ¿Por qué? Porque ha sabido construir el relato más deseado por el ser humano, que es el relato de la inmortalidad. Y ese es el éxito, punto. Porque aparte es lineal, es directo. O sea, murió y a los 3 días resucitó. No hay vuelta. O sea, el problema básico del que hablamos está resuelto. Y el día del juicio final todos vamos a resucitar. Y dice la Biblia, en cuerpo y alma. O sea, el éxito del cristianismo es que logra sacarnos de esa angustia originaria en la que necesariamente caemos cuando hacemos filosofía. Digo, para cerrar y entender el cuadro del sentimiento trágico de la vida, creo que lo dije, tal como se llama el título tal como se llama el libro de Unamuno. O sea, la tragedia humana es que nos vamos a morir indefectiblemente. Pero eso de por sí solo nos genera no constituye una tragedia. Lo trágico es que no queremos y que no podemos hacer nada por eso, nada lógicamente hablando. Por eso el único modo que encuentra Unamuno de resolver una angustia imposible, porque es una angustia que en vida aparte no vamos a saber nunca cómo se resuelve, es simplemente la única manera de resolver esa angustia. Y ahí aparece esta categoría clave, medio existencial, medio religiosa, que es la esperanza. La única salida posible es la esperanza de que haya algo más. ¿Y saben qué figura elige Unamuno, español, obvio, digamos, como símbolo, metáfora de lo que somos? El Quijote, que de alguna manera se vuelve el emblema de esta búsqueda infructuosa a la que sin embargo estamos arrojados y que de alguna manera apostamos que puede resolverse. O sea, y lo mezclo con Kierkegaard esto, digamos, no sabemos de dónde venimos. ¿Por qué estamos tan seguros que sabemos hacia dónde vamos? Digo, si no sabemos de dónde venimos, entonces puede ser mucho más lógico, debería ser más lógico, tampoco saber hacia dónde vamos. Entonces se abre una esperanza. Aunque la ciencia, la lógica y la razón nos digan todo lo contrario, pero hay hambre de él. O sea, hay hambre de algo más. El hambre no es más que la esperanza, digamos, secularizada. Miguel de Unamuno, filósofo español. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla con un libro. Prefiero los libros que hablan con los ojos. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. Acá nuestra invitada, ¿cómo la estás pasando? Bien, ¿te estás riendo? Sí, pero sos muy risueña en general. Pero bueno, qué suerte que en un programa de filosofía... ¿De qué te reías? ¿De la muerte? ¿De Unamuno? No, ahí no. Ahí estuvo más tranquila. Bueno, vamos con deconstrucciones. El tema hoy es tecnología y naturaleza humana. Una relación bastante conflictiva. Pero tomémosla o armemos una frase, ¿no? Y la frase es: la tecnología destruye la naturaleza humana. ¿Vieron que hay como esa idea así tipo Schwarzenegger, tipo Terminator, de que viene la tecnología a destruir lo que somos, ¿no? Y siempre esa idea como futurista que tenemos de un mundo hipertecnologizado que estaría destruyendo lo más rico, lo más esencial, lo más natural del ser humano, que es como su forma
su esencia, nada, repito, digamos, como que la tecnología tiene tal poder que destruiría la naturaleza humana en tanto tal. Bueno, muy discutible. Lo primero que tengo que decir, antes de darle la palabra, le voy a dar la palabra a un gran filósofo que vuelve después de muchos programas a opinar, digamos, pero lo primero que hay que decir es, ¿por qué pensar, supónganse que fuese así, que la tecnología viene a destruir la naturaleza humana? ¿Y por qué no es bueno? O sea, ¿qué defendemos? La naturaleza humana, ¿de qué hablamos? De la naturaleza humana, digamos, que ha sido, que está bien, digo, ha creado el mate, ha creado termos, ha creado la radio, pero ha creado también, digamos, la polución, los campos de exterminio, Hiroshima y Nagasaki, por nombrar algunos. Digo, ¿qué pasa con esa especie de adoración por lo humano que termina siendo un narcisismo masturbatorio de un animal que le está pifiando? Digo, a ver, animémonos a darle lugar a una mini fisura, que es, ¿y si la tecnología destruyendo la naturaleza humana habilita evolutivamente otra cosa? Uno diría, pero ¿por qué va a ser mejor? No lo sé, pero peor que esta mierda que somos. ¿A alguien se le ocurre, digamos? Porque uno dice, sí, las hormigas son divinas entre sí. Las cucarachas también. O sea, ¿de qué estamos hablando en esta especie de orgullo de parte que es la defensa de lo humano por sobre todas las cosas? Aparte, como si la tecnología hubiera venido de Marte, o hubiera salido de un repollo. Digo, en definitiva, lo humano recreándose a sí mismo a tal extremo que incluso se anime a dejar atrás etapas evolutivas precedentes, me parece interesante. Escuchamos a un filósofo argentino contemporáneo. El imbécil que siempre piensa que está a punto de morir y se graba con el celular. Voy a bajar el cordón. Voy a cruzar la calle, quizás en el medio me pueda agarrar un auto, no sé. La vida es tan efímera, quizás me agarre algo en el medio y pueda morir. Teresa, te pido 1000 disculpas. Perdóname si alguna vez te lastimé y te dije que tu cuerpo me hacía acordar a Tevez. Ahora voy a cruzar la calle. Ahora cruzo, estoy en el medio. Está llegando un auto. Chicos, discúlpame. Puedo morir. ¡Al cruzo! ¡Al cruzo! ¡Correte, boludo! ¡Dice boludo! Miren, ahí pasan los autos. Y yo estoy del otro lado. Los quiero. Fue una falsa alarma. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Cuidado con la tecnología, puede despertar los aspectos más nabos de nuestra psiquis. El imbécil que piensa que está a punto de morir y se graba con el celular. Próximamente más sobre este caso. ¿Cómo seguimos? Por favor, viva la vida. Yo lo que no acepto es la discriminación a Tevez, al cuerpo de Tevez. ¿Por qué una mujer cuyo cuerpo sea parecido al de Tevez implica un acto de violencia, una discriminación? No, por favor. Bueno, gracias Capusotto, una vez más, asumiendo el carácter de imbécil de la naturaleza humana cuando se coloca en este lugar de exterioridad con la tecnología. Bueno, un poco de humor porque acá lo que hay es el uso de la tecnología como para digamos, ¿por qué metemos este audio, digamos? Porque vemos el supuesto uso de la tecnología que termina generando en este caso una especie de paranoia enferma de alguien que está todo el tiempo pensando que se va a morir, que eso no depende de la tecnología, pero se graba, ¿no? Diríamos que como puede grabarse, acá tenemos una psicóloga cerca, como puede grabarse, entonces termina constituyendo esa paranoia, ¿no? Porque si no hubiese celular, por ahí pensaría que están los demonios o los dioses mirando las boludeces que hace. Yo lo que les propongo es esto, trabajar de alguna manera la diferencia entre tecnología y naturaleza humana desde otro lugar. A ver, hay dos maneras clásicas. La primera, que se llama versión optimista, llamémosla así, es que la tecnología viene a mejorar la naturaleza humana. En el caso que acabamos de escuchar, entonces el tipo cree, el imbécil que cree que está a punto de morirse y por eso
se graba con un celular, encuentra en el desarrollo tecnológico la posibilidad de dejar el legado, ¿no? Pedirle perdón a Teresa y cosas por el estilo, porque, digamos, gracias a que existe la tecnología, o sea, mejora la naturaleza humana. Facebook mejora la posibilidad de vincularse con sus amigos. Imagínate si tenés que hablar por teléfono todas las noches, de manera similar al tiempo que te lleva a escribir por Facebook y que 200 amigos tuyos sepan qué carajo hiciste ese día. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, menos FF, que es jovencito, digamos, somos de la época que hablábamos con los amigos por teléfono, ¿no? A la noche te colgabas hablando y hablabas con uno, con dos, hasta que tu hermano te pegaba una trompada porque quería el mismo teléfono, la misma línea y cosas por el estilo. Pero, digamos, esa lectura de que la tecnología viene a mejorar es como la lectura, si quieren, más naif, más filotecnológica, de un optimismo, digamos, si quieren, hasta en algún punto mercantil, porque está atada a cierta lectura del desarrollo económico, que es la tecnología mejora el rendimiento de las empresas y la productividad en el trabajo y la mar en coche. La segunda lectura parte de lo mismo, pero al revés. O sea, la tecnología viene a destruir lo humano, que es un poco lo que estamos deconstruyendo acá. Digo, pensemos el trabajo en los mismos términos. Viene el robot y deja sin trabajo al obrero. Viene la automatización del trabajo y destruye toda posibilidad creativa e imaginativa. Ese paradigma fordista, si quieren, donde la cadena de montaje no solo producía productos, sino que nos convertía a nosotros en productos de la misma cadena. Claramente son de esa época las lecturas pesimistas del impacto de la tecnología, lecturas apocalípticas, hippies, ¿no? Así existencialistas, como viene la tecnología y destruye, digamos, lo más auténtico, ¿no? Entonces, hoy estamos encerrados en nuestras casas, las computadoras están privándonos de tener relaciones tete a tete, relaciones en vivo y en directo. No podemos estar desconectados, ¿no? ¿Vieron ese típico argumento que es estamos obligados a estar conectados porque si no, no somos nadie? Y entonces la autenticidad se pierde. Incluso les diría cierto ciclo natural, porque, perdón que me ponga de nuevo medio rompebola con este tema, pero la tecnología está en ese sentido desvirtuando cierto ciclo natural de lo humano. Ahora, nadie se queja, ¿no? Todos los que se quejan de que los desarrollos tecnológicos pueden estar disolviendo los costados más naturales del ser humano, no se quejan, ¿no? Otro para mi psicólogo, la caja, ¿no? Bueno, no se quejan si viene la tecnología a salvarlos cuando tienen un infarto. Ahí, bueno, me salvaron la vida. Entonces todo el discurso a favor de la naturaleza se va de pique, ¿eh? Me parece que son los dos modelos pecan de lo mismo. Piensan a la naturaleza humana como algo cerrado, o peor, piensan que hay una naturaleza humana y que la tecnología es algo exterior que viene o a potenciarla o a destruirla. Y me parece que lo importante es salirse de esa dicotomía, pensar lo humano y lo tecnológico como una especie de simbiosis infinita. Digo, lo humano es tecnología. O sea, me niego a pensar un ser humano como desprovisto de tecnología, como si uno pudiese separar, ¿no? Porque hasta cualquiera de nosotros, cuando nació en el marco de todo un dispositivo tecnológico que pasa hasta desde una inyección hasta un forceps o una peridural. Digo, cualquiera de los elementos implicados en un nacimiento. Entonces, ¿qué es esto de pensar la naturaleza humana como algo totalmente independiente de la tecnología de la que puedo o no disponer para bien o para mal? ¿Qué sería salirse de ese esquema? Pensar que realmente somos técnica. El habla es una técnica, caminar es una técnica. Y que entonces, pensándolo de ese modo, me gusta a mí mucho una lectura que hace Roberto Espósito en Inmunitas, un libro donde trabaja de una manera bastante provocativa esta temática y dice:
tal vez lo propio de la naturaleza humana es estar todo el tiempo reinventando su propia naturaleza, con lo cual no habría algo cerrado e independiente llamado lo humano por naturaleza que se opondría a la tecnología, sino que se mezclarían ambos conceptos generando una especie de naturaleza abierta que tecnológicamente se está reinventando todo el tiempo. Nos vamos a la pausa y nos encontramos en muy pocos segundos con un nuevo Titanes en el Ring. Bueno, aquí estamos, un nuevo Titanes en el Ring. Hoy te tocó, Eugenia, la pelea entre iluminismo y romanticismo. ¿Te interesa? Bien. Si no, ¿qué iba a hacer? No podía cambiar. ¿Por ahí te interesaba más un Carmen Barbieri versus Moria Kazan? No por eso estás acá en un programa de filosofía, ¿no? La escuché el otro día a Carmen Barbieri hablar de... No de filosofía, pero de su historia. Me hace bien. Yo quiero que a todos los que son como nosotros medio fans de la filosofía, bueno, bajemos un poco, ¿no? Un poco de Carmen Barbieri. De vez en cuando, sí, seguido también. Si no, hacemos lo mismo. Somos lo mismo, o sea, nos convertimos en vedettes del pensamiento filosófico. Vamos a las tensiones, por eso Titanes en el Ring, ¿viste? Uno contra otro y el barro. El barro. Bueno, romanticismo versus iluminismo, iluminismo versus romanticismo. Son dos posiciones que en realidad son dos corrientes que tienen como su pata filosófica, pero sobre todo su pata artística. Tienen también su faceta, si quieren, más de cosmovisión, ¿no? Propias de un pensamiento moderno que alcanza a fines del siglo XVIII una etapa de maduración importante. La modernidad se va distinguiendo, se va como despidiendo del mundo medieval. Esta despedida le lleva 200, 300 años a partir del siglo XV en adelante, y es recién en el siglo XVIII donde se va conformando lo que pasa a llamarse después, digamos, de manera famosa, la época de la Ilustración, Iluminismo, nuevas ideas, todos nombres para esta especie de revolución intelectual en la que finalmente hay un despegarse, si quieren, casi definitivo, vamos a decir casi porque de eso se trata la polémica, de todo vestigio religioso. Entonces, ¿qué es un iluminista? Con esa metáfora de la luz es la luz de la razón, ¿no? Que está ahí operando y distinguiéndose de cualquier intromisión sobrenatural o metafísica. El iluminismo sería algo así como el momento en la modernidad en la que el ser humano finalmente toma conciencia que no necesita más que de sí mismo, de su propia razón y de sus propios métodos de conocimiento absolutamente estructurados a través de la ciencia para conocer y transformar el mundo. Pero se llega a esta etapa y a esta conciencia después de casi 200, 300 años de pelea con la religión, pelea que no termina. El iluminismo es una corriente histórica. Está compuesta por personajes concretos, ¿no? Voltaire, por ejemplo, ¿sí? Es muy discutible el lugar de Rousseau, el neoclasicismo en la pintura, Kant, por ejemplo, un autor claramente, a mi entender, iluminista, pero en la vereda alemana, con su manera de pensar la realidad y el lugar del sujeto. Lo que pasa es que esta corriente histórica después se vuelve un estilo, una filosofía, una concepción del mundo. Es muy interesante cómo algunos movimientos intelectuales, culturales, artísticos, en su momento constituyen una movida, pero después, aunque muere la movida, queda como idea, como ideología, como estilo, y llega hasta el día de hoy. Cualquiera de ustedes puede reconocerse o no iluminista en relación a ciertas preguntas que se pueden hacer sobre las cosas. Bueno, vamos a escuchar a alguien que nos va a dar
una definición de iluminismo. No les digo quién es. Dura 1 minuto, escúchenlo y después la pensamos juntos. Aquí en Francia, el pueblo empieza a manifestarse, a divulgar sus opiniones, a discutir sobre lo que está pasando. ¡Revolución! Esa cabra no parece muy contenta. Exacto, Samba. El pueblo expresa justamente eso, su descontento. ¿Qué les pasa? Son tiempos difíciles. Los campesinos trabajan de sol a sol para los señores nobles y deben pagar impuestos muy altos al rey. Tan altos que no les queda nada. Para colmo, el precio del pan está tan caro que ya no pueden ni comer. Mientras tanto, los nobles y los reyes no deben pagar nada y se hacen cada vez más y más ricos. No, y no convidan. Ni yo lo podría haber explicado mejor. Ahora ellos son los únicos que tienen el poder de decidir qué hacer. El pueblo es el que tiene que decidir. Por eso necesitamos esta revolución. El mundo entero está cambiando. Bueno, ¿quién era? Samba, ¿no? ¿Lo conocen a Samba? No, bueno. Googleen Samba con Z, Paca Paca, y van a encontrarse con un personaje divino, un niño que está atravesando la historia. Podemos hacer un transgénero de Samba, ¿no? Ya lo vamos a armar. Y en este caso está como tratando de entender los movimientos políticos y emancipatorios del iluminismo, que por si no se entendió son los que llegan después a Latinoamérica y están ahí como fundamentos de las revoluciones libertadoras, ¿no? Libertadoras me suena a otra cosa, sí, un horror. De las revoluciones liberadoras frente a la colonia. ¿Por qué? Porque en la política el iluminismo propugna un fuerte ejercicio de la racionalidad en el ejercicio del poder, y la racionalidad lleva a una igualdad de derechos básica. O sea, lo que se cae, lo que el iluminismo de algún modo empieza a destituir, es la idea de jerarquía, ¿no? Porque parte básicamente de que como todos compartimos el mismo uso de la razón, todos somos, en definitiva, iguales en ese uso, entonces tenemos los mismos derechos. Y que la política tiene que ser básicamente una cuestión de argumentación racional y lógica. O sea, hay en ese sentido el iluminismo es muy republicano, es muy democrático, si quieren llamarlo así, pero propone una especie de universalismo, ¿no? Donde esa igualdad política es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Y lo que quiere sacarse de encima son todos esos, entre comillas, vestigios que empiezan con lo religioso, pero terminan con todo lo que el iluminismo va a ir llamando como el ámbito del sentimentalismo, de lo primitivo, de las pasiones, de lo barbárico. El iluminismo básicamente propugna la civilización. ¿Y quién aparece del otro lado? Aparece el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es otra corriente, pero es básicamente la reacción contra el iluminismo. Por eso no es que pasan 100 años ni 50, pasan nada, 20 o menos. Rousseau, como les decía antes, tiene en sus escritos las dos cosas. En Argentina pasa lo mismo, digamos, uno encuentra Alberdi, Sarmiento, Echeverría, elementos iluministas y románticos permanentemente combatiendo entre sí. Básicamente, y número uno, el romanticismo es una reacción contra el iluminismo, eso está claro, ¿no? ¿Y cuál es la reacción del romanticismo? Entiende que el iluminismo fue demasiado lejos, que le dio al ser humano un poder y a la racionalidad humana una responsabilidad de la que no puede hacerse cargo. En algún sentido, esa muerte de Dios frente a la cual el iluminismo se afirma o se posiciona, deja al mundo en un vacío descentrado que termina siendo peor que lo que había. El ser humano, dice el romanticismo, quiso reemplazar a Dios, pero no le da el cuerpo, no le da la grandeza. Y entonces es una tarea importante la que tiene que hacer por sí solo y autónomamente lo humano. Pero, ¿cuánto vamos a esperar? ¿O qué hacemos con las contradicciones? Y entonces, frente a esa ciencia que se pretende más poderosa que la religión, el romanticismo quiere recuperar la idea de totalidad que la religión sostenía.
pero se da cuenta que es una idea exiliada, que es una idea perdida, que es una idea desterrada. Vino el hombre con la ciencia y la tecnología a demostrar que la religión era un dogma, pero destruyendo y resquebrajando esa totalidad, abrió una caja de Pandora de la que no sale nada. Lo que sale es el silencio, el vacío. O sea, frente a un iluminismo que nos propone un ser humano en absoluta libertad, pero ya desprovisto de esa contención, de esa seguridad, de esa armonía que le daban las metafísicas de la totalidad, el romanticismo dice, no quiero esto, quiero volver a casa, quiero volver al vientre materno, quiero volver a Dios, quiero volver a creer, quiero volver a esa totalidad. Pero cuando giro la cabeza y voy en busca de ese lugar perdido, me doy cuenta que está perdido. Y entonces el romanticismo se transforma en un clamor, en un lamento, en una melancolía. Y encuentra como sucedáneo, como reemplazo de una religión que va perdiendo poder, de un Dios muerto, encuentra como buen reemplazo al arte. Encuentra en el arte las mismas características de contención, de sensibilidad, de totalidad que antes brindaba la religión. Pero no es lo mismo. O sea, sobreviven, si quieren, sobrevive una estética, sobrevive una sensibilidad, pero no el contenido de fondo. Pero con esa sensibilidad el romanticismo construye. Y obviamente, frente a un iluminismo que se va a posicionar en la ciencia, el romanticismo se posiciona en el arte. Mientras a un iluminismo que se posiciona en una idea cosmopolita, universalista y republicana de la política, el romanticismo va a recuperar los valores tradicionales, el lugar del pueblo, el lugar de las tradiciones, el lugar de los mitos. Y se va a dar esta confrontación fascinante que va a atravesar después todo el siglo XIX. Todo no, hasta las revoluciones de 1848. Borren todos, hasta las revoluciones de 1848, donde ahí aparece otro fenómeno, con la irrupción del marxismo, con la irrupción de otro tipo de arte moderno, pero seguro esa primera mitad en Europa es una fuerte contienda entre estos dos aspectos que están presentes siempre en uno, ¿vieron? Porque si para el iluminismo importa más la libertad que la armonía, importa más la libertad que la seguridad, si quieren, para ir a un debate más coyuntural. Para el romanticismo es al revés. Hay una libertad en términos de autonomía que se prefiere hipotecar en nombre de una contención, digamos, más armónica que nos deja tranquilos. ¿Qué queremos, ser libres o estar tranquilos? Esa es la pregunta. Y como uno no sabe qué mierda responder, dice las dos, y eso significa que iluminismo y romanticismo están adentro, ahí en una contienda de las tantas contiendas que constituyen esta legión de fragmentos en permanente estado de pelea que es el ser humano. ¿Y a dónde van? Qué pregunta, ¿no? No habíamos hecho nunca un Silvio Rodríguez. Somos de la generación de Silvio, loco, y nos la bancamos. Aparte es un autor, digamos, polémico. Acá Mariana dice, a mí no me gusta. Bueno, no nos importa. Este plural que somos los Silvio Rodriguistas. Qué bueno, nada. Hay músicos que, bueno, van cambiando las batallas culturales, las modas, y permanecen, otros no, y depende del gusto de cada uno. Con la música pasa un poco eso. A mí me sucede que, como fue un autor tan fuerte en mi adolescencia, ¿no? Después, bueno, ya quedó, no te podés pelear. Me pasa lo mismo con Soda, digamos. Pueden cambiar, digamos, los gustos y va a permanecer ahí. Pero esta canción es muy particular. Desde el inicio que la escuché, hasta me parecía una canción que excedía lo que era la propia lírica de Silvio Rodríguez. Porque obvio que es él, uno ve
la construcción poética, pero tiene algo más, ¿no? De lo que son las clásicas canciones de Silvio. Tiene un poco de filosofía. De una filosofía que en otras canciones aparece más politizada, si quieren, o más puesta en una filosofía del poder, en una filosofía de la resistencia incluso. En algunas canciones de amor puede aparecer ahí, pero acá está directamente como vomitado el tema, ¿no? Hay un poema de Julio Cortázar muy parecido también, que se hace las mismas preguntas, y que comienzan con ¿a dónde van?, ¿no? Porque el ¿a dónde van? Tiene que ver básicamente con el paso del tiempo y con la corrupción natural de las cosas. Digo, es esa pregunta que en la intimidad de la cotidianeidad nos atraviesa en todo lo que hacemos. No hace falta leer a Hegel para estar tomando un café, terminarlo, dejar la tacita y en algún momento preguntarse: todos esos objetos, esas cosas de las que disponemos a diario, ¿a dónde van? Porque obviamente la acción del tiempo es una acción de fagocitamiento, de devoración. No sé si existe la palabra, pero por algo Cronos se devoraba a sus hijos en el mito, porque el tiempo todo lo devora. Devorar, ojo, no es comer, ni fagocitar, que no es eso, aunque lo dije antes, es devorar, porque hay como voracidad en el tiempo, se lleva todo demasiado rápido y se lo lleva, pero queda siempre esa pregunta por las cosas chiquitas, ¿no? Uno piensa el tiempo como algo grande y el tiempo, bueno, se lo lleva todo. ¿A dónde se lo lleva todo? ¿A dónde? Hay un lugar, lo que pasó desapareció para siempre. Obvio, ustedes me dirán, queda en la memoria, sí, en la memoria del presente de uno, una memoria que se construye hacia el futuro, pero no es lo mismo. O sea, todo bien con la memoria, pero lo que pasó, ¿a dónde fue? Y ni siquiera, la pregunta que hasta es muy interesante, lúdica e infantil, que probablemente muchos nos hacíamos, de pensar las pequeñas cosas, como por ejemplo, no sé, un pelo que se me cae mientras me ducho y uno lo ve bajar y ingresar en la rejilla, y ese pelo, uno dice, entra en un caño, después va a otro caño más grande, termina en una cloaca, termina en el Río de la Plata, se lo come un pescado, un pez, no un pescado, no hay más peces en el Río de la Plata tampoco, bueno, no importa, imagínense, y termina, no sé, en un salmón a la parrilla en Punta del Este, comido por alguien que no somos nosotros. Pero bueno, era nuestro pelo que está ahí presente. Tampoco hay salmones en el Río de la Plata. Pero me siguen, ¿no? Ese lugar, digamos, de las grandes ciudades sobre todo, que tiene que ver con cómo la magnanimidad de lo gigante que es fruto de la vida en la urbe, hace que las pequeñas cosas se diluyan, ¿no? Ni siquiera es eso, que vale como un sentimiento filosófico, si se me permite la expresión, que es darnos cuenta, digamos, de lo efímero de todo y de esa tensión entre lo grande y lo pequeño. El mundo es demasiado grande para poder seguirle el rastro a las pequeñas cosas, que son, sin embargo, las que nos constituyen. Pero ¿a dónde van, no? Y es terrible porque obviamente en cada verso de la canción hay un lamento por algo que se ha ido, pero a mí me mata cuando entra la segunda estrofa y Silvio se pregunta, la peor de las preguntas, ¿a dónde va lo común, lo de todos los días, ¿no? Eso, lo de todos los días, porque tiene que ver con esas rutinas que en realidad se están yendo mientras las hacemos. De por sí las estamos matando en el acto en que las rutinizamos, ¿no? Y siempre me quedó esta duda sobre el final, ¿no? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar, ¿no? Yo siempre pensé que era dónde van los pequeños, o sea, los niños, terribles encantos que tiene el hogar, pero está la otra interpretación
donde el sustantivo es encantos, entonces es en realidad a dónde van los pequeños y terribles encantos que tiene el hogar, ¿no? El hogar es como el lugar más propio en algún punto y es aquello que más añoramos cuando se va, ¿no? Pero al mismo tiempo la niñez, ¿no? Yo sí me lamento de algo que se ha ido y es de la niñez. Primero la propia, después la de los hijos, cuando los que hemos tenido la suerte o la decisión de ser padres, visualizar después a los hijos creciendo y dejando esa niñez para siempre, y uno ve en el hijo que ahora es un adulto, alguien grande, ve en sus rastros esa niñez perdida, ¿no? Entonces, ¿a dónde van esos pequeños y siguen ahí, permanecen ahí? Y a veces pasa que uno ve a una persona morirse. Otra de las cosas que me ha tocado en suerte o bueno, no importa, pero haber presenciado alguna que otra situación así última y ver en los destellos, en los ojos también esa niñez. Uno está viendo cuando alguien muere, en realidad también lo está viendo nacer, en ese momento está viendo esos ojitos que eran los ojitos que por ahí se abrieron a la luz en los inicios y los ve apagarse, y los ojos con todos los cambios sin embargo son los mismos, ¿no? O recuperan como ese fulgor del inicio. ¿A dónde va todo? Es uno de los grandes enigmas que nos angustian permanentemente y que frente a los cuales no nos queda otra que seguir haciendo poesía, seguir pensando y seguir cantando. ¿A dónde van? Demasiado humano. Presentó este programa Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.